Hola, ¿cómo les va? Buena salud para todos. Bueno, aquí nuevamente llegando con un mensaje a ustedes porque, bueno, ya han sido de diferentes canales donde me han llegado algunas preguntas respecto a qué pasa con la pandemia, si está apareciendo una nueva ola, si este recrudecimiento que hay de estas últimas semanas se debe a algo en especial. Pero bueno, entonces aquí estoy respondiéndoles para sacar de las dudas esto que es lo que está pasando. ¿Qué es? Bueno, pero hagamos una referencia a qué es lo que está pasando en el mundo. Evidentemente, algunos casos han comenzado a subir nuevamente, son múltiples los países donde estos se han detectado. Primero ha sido China, ha sido después Europa, con países como Austria, como Alemania, como Francia y como Reino Unido, donde la aparición de nuevos casos ha alarmado un poco a la población. Con respecto a China, digamos, bueno, que hay algunas cuestiones especiales en un país que fue el primero que en este nuevo recrudecimiento, es decir, en esta nueva aparición de casos que venían superando lo que se venía dando como media diaria, tiene que ver con esta política de prácticamente tolerancia cero con respecto a la cantidad de casos que están apareciendo. En el mundo, como ya les he dicho, la llegada de algunas nuevas subvariantes como la BA2, que es más contagiosa que la predecesora de Omicron, BA1, conjuntamente con otras nuevas subvariantes como las XE, que todavía, digamos, por lo menos en nuestro medio no ha hecho aparición, sí de esta forma la subvariante BA2 que ya se está registrando en el país. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de mediados de abril, donde con una media que venía oscilando algunos casos que superaban los 8.400, ahora nos encontramos frente a casos que han superado los 11.000 con una suba de aproximadamente el 36 y el 38%. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo en el mundo, donde se registra entre el 35 y un 40% por encima de estas cifras. Ahora, ¿a qué se debe esto? Me preguntan todos. Bueno, como primera instancia, siempre esto se debe a un mix de situaciones, donde una de las primeras que hace aparición es esta nueva subvariante BA2 de Omicron, que es más contagiosa que la original BA1. Conjuntamente con esto, dado el tiempo que ha transcurrido, aproximadamente unas 12 semanas que llevamos de casos que no solamente se han estabilizado, sino que se han ido disminuyendo, con casos que apenas han superado las tres cifras y en algunos casos han sido un poquito menos. Ahora nos encontramos frente a una suba inesperada. En las últimas 12 semanas esto ha superado el 33%, mientras que cuando uno va viendo los informes parciales, en la ciudad de Buenos Aires ha duplicado la cantidad de casos en los últimos tiempos. Esto se debe también a un cierto relax en las normas y un cierto relax en cómo cada uno de nosotros ha ido tomando esta disminución de los casos. Entonces nos hemos ido desligando del uso del barbijo, hemos dejado un poco de lado también el lavado de manos, y otra cosa que ha aparecido es el tema que tiene que ver con la ventilación cruzada y el tema del transporte, que es un lugar realmente clave para todo esto, frente a la cantidad de gente, al hacinamiento que tenemos en estos lugares y la falta de ventilación cruzada como se viene viendo. Bueno, todo esto es lo que hace aumentar la cantidad de casos. ¿En dónde está aumentando? Predominantemente en gente joven, en gente que está entre los 25 y 30 años de base mínima, llegando hasta los 50 años. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí cuando vemos la cantidad de casos que se registran? ¿Es creíble? ¿No es creíble? Les voy a comentar por qué no se hace muy creíble.
porque a partir de abril, el 18 de abril, se han cambiado las normas para realizar el testeo y solamente se hace frente a casos donde los pacientes se presenten con alguna sintomatología respiratoria y además tengan algunos factores de riesgo como ser enfermedades preexistentes, trabajos que tengan que ver justamente con exposición a esto, antecedentes de viaje y todos aquellos factores que puedan llevar a pensar que podría haber potencialmente un COVID. ¿Por qué digo esto? Representa un pequeño error, un pequeño sesgo, porque se está efectuando justamente en pacientes de 50 años o más, cuando realmente estamos viendo a partir de los casos nuevos que hay, que se está dando en gente joven y en gente que es la que más se moviliza, la que está en el trabajo productivo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que evidentemente las posibilidades de que hubiere mayor casos de los registrados es realmente una realidad. Conjuntamente con esto también el informe epidemiológico ya no se da más diariamente, sino se da semanalmente, entonces no hay mucha posibilidad de hacer una curva de tendencia diaria, que es lo que antes epidemiológicamente se venía haciendo. Todo esto está haciendo que estos casos vayan aumentando, recrudeciendo, como es lo que está ocurriendo aquí en el país. Así que este es el motivo, estas son las causas que llevan a que tengamos algunos casos más. Conjuntamente con esto, quiero también expresar que y recordarles que la pandemia no ha terminado, que la pandemia continúa, que la aparición de estas nuevas subvariantes es un potencial riesgo que estábamos preparados para ver y que evidentemente se está dando, y que esta cuestión, esta necesidad de alguna manera, yo no digo olvidarnos de la pandemia, pero sí tratar de superarlas, ha sido más una cuestión de orden política que de orden sanitaria. No hace falta decir cuáles son las cuestiones de orden político que han llevado a esto. Creo que esta necesidad de buenas noticias, esta necesidad de alentar un frente que esté un poquito más alejado de estas cuestiones que eran producto de la pandemia, este temor, estas cuestiones que venían ocurriendo en torno a esto, ha llevado a este pequeño relax y ha llevado inclusive a las autoridades prácticamente a admitir en algunos casos que la pandemia ha terminado. Lejos estamos de estar así y la pandemia, por supuesto, que no ha terminado y continúa. Vamos a ver en la evolución en las próximas semanas en lo que tiene que ver en nuestro país, donde se van a empezar a recrudecer las cuestiones medioambientales que tienen que ver con la aparición y registro de temperaturas mucho más bajas. Conjuntamente con esto entramos en la temporada de las enfermedades invernales y de la predominancia de enfermedades respiratorias, que conjuntamente con la cuarentena que hemos pasado, que nos ha mantenido alejados de aquellas cuestiones de estar en contacto con los virus, sobre todo con algunos adenovirus típicos de las enfermedades respiratorias, nuestra capacidad inmunológica, nuestro entrenamiento epidemiológico ha descendido y esto ha motivado una mayor prevalencia, predominancia de que afecciones puedan llegarnos y desencadenar una enfermedad respiratoria. Entonces, desencadenar estas enfermedades respiratorias comunes, que son específicamente en nuestro medio la influenza A y la predominancia del virus sincicial respiratorio, hace que estemos más propensos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro aparato inmunológico a poder contraer enfermedades como la del SARS-CoV-2 y específicamente el COVID. Veremos qué es lo que pasa. Es muy difícil que logremos una cifra de vacunación mayor a la que hemos ya obtenido en nuestro medio, donde hemos llegado a una cifra aproximadamente del 40% con esquema completo.
ya va a ser muy difícil que se logre superar esto. ¿Por qué? Por errores propios. Yo creo que a la población ya no se le puede pedir más de lo que se le ha pedido, ¿está? Pero además hay un error sí atribuible al sistema, no solamente en nuestro país, cuando me refiero al sistema, es tanto político como sanitario, donde esta cuestión de las vacunas, y permítanme aquí a riesgo propio hacer un pensamiento muy personal con esto, que yo ya no sé si llamarlo vacuna. Ha pasado un periodo superior a los 2 años donde los sistemas encargados de darnos el ok y vía libre a esto, como en nuestro medio es la ANMAT y como en el mundo es el Centro de Control de Enfermedades, como es la Organización Mundial de la Salud, como es específicamente también la Agencia Europea de Medicamentos, no terminan de dar la aprobación final a muchas de las vacunas que hemos tenido y que tenemos aquí en nuestro medio. Entonces, ¿le podemos llamar vacunas cuando realmente la aplicación a mí no me libera del contagio? Entiendo que una vacuna es lo mínimo que uno espera con esto. Si esto para lo único que realmente está sirviéndonos en cuanto a lo social y a lo sanitario es que evitemos las formas graves, bueno, esto no solo no se está dando en el 100% de los casos, sino que esto no sería una vacuna. Ahora, ¿cómo llamarle? No sé, tendríamos que ver esto, cuál es la mejor forma de poder darle tratamiento al nombre de esto que no es una vacuna en sí. ¿Está? O sea, que no es que se han ganado el descrédito de la gente, nunca han logrado conquistar el crédito. Y la realidad es que en la medida que esto no se haga, va a ser muy difícil que logremos mayores cifras de las que tenemos. Bueno, esto es simplemente un pensamiento en lo personal. Les dejo como siempre las recomendaciones de que se cuiden, ¿está? Recurran al lavado de manos, no dejen de lado el barbijo. Yo no digo que lo usen al aire libre, pero tengan cierto tipo de cuidado y protección en los ambientes cerrados y mal ventilados. Recuerde que la responsabilidad de su salud también forma parte inherente al cuidado que usted tiene que tener. No espere todo del Estado, sobre todo en un Estado como el nuestro, que realmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema salud, realmente creo que ha hecho cosas que están bien y otras que a lo mejor habría que reanalizarlas porque se podrían hacer mejor. Hasta la próxima y buena salud para todos.